Muy bien, pues muy buenos días, estimados maestrantes. Es un enorme placer poderles saludar y darles la más cordial bienvenida a la materia de taller de entrevista, ¿ok? Prácticamente como es un tallercito acerca de cómo hacer una entrevista, cómo realizar una entrevista, qué aspectos vamos a ir como que retomando y reintegrando en esta parte del papel de el poder ser un entrevistado y realizar esto al entrevistador. Entonces, pues vamos a ir como que desmenuzando poco a poco todos estos aspectos generales que pues prácticamente nos van a ayudar a poder aperturar como que una práctica, tal vez no a profundidad, porque el realizar una entrevista pues sí lleva un poquito de tiempo, pero sí una práctica que nos ayude como que a ir revisando qué aspectos vienen dentro de ella, ¿ok? Antes de iniciar, pues sí, sería como que esta parte también de lo que les comentaba hace un momento, de las pequeñas indicaciones, y vamos a ver un formato paulatino dentro de la siguiente sesión, en donde ustedes van a ver las especificaciones para poder realizar su entrevista. El día de hoy solo vamos a ver un poquito de teoría, un poquito de todo aquello que va abonando y pues prácticamente reestructurando lo que es una entrevista, ¿no? Como es la academia en orientación educativa, pues muchas veces ustedes van a tener el papel de estar en contacto con alumnos, docentes y administrativos, ¿no? Entonces, creo que acá es el perfil que ustedes... Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Ok, ya sigue la grabación. Pues una disculpa, me desconectó Ya, y profe. me volvió a reconectar, ¿sale? Bien, pues sí, sigue la función de la grabación, entonces pues vamos a continuar con esto. Entonces, lo que les había comentado, pues vamos a ver esta parte de la fundamentación acerca de la entrevista y cómo se va como que implementando, ¿no? Vamos a comentar un poquito acerca de los tipos de entrevistas que están, por cómo se va cumpliendo por objetivos, cómo se estructura cada una de estas etapas de la entrevista en función al inicio, al desarrollo y el cierre. También esta parte de los elementos dentro de la entrevista que prácticamente pues es esto, ¿no? De estar en el papel del entrevistador, el entrevistado, el qué es lo que queremos transmitir y cómo podemos llevar a cabo pues prácticamente el acompañamiento con quien tengamos como pues, prioritario, ¿no? Entonces, va a ser una clase muy amena, ¿ok? Pues bueno, para dar inicio en esta pequeña sesión, pues vamos a ir como que reestructurando acerca de la teoría y la técnica de la entrevista y cómo se va dando. Pues prácticamente es iniciar con esta parte de la definición de una entrevista. Pues prácticamente, bueno, como una técnica es uno de los instrumentos más utilizados para poder obtener y recabar datos, ¿no? Entonces, una entrevista, pues prácticamente es la acción de reunirse y verse mutuamente, ya sea pues, individualmente con una persona o en grupo, donde nosotros vamos a tener como que el compartir. Okay. Ok, bueno, quisiera saber si me escuchan bien ahora. Pues lo que dijo sí se escuchó bien, pero ya cuando empieza a dar la explicación, pues se va cortando poco a poco y ya después ya no lo escuchamos. Bueno, yo ya no lo escucho. Ok, perfecto. Sí, es que creo que la conexión ahorita está muy intensa, entonces me estaba perdiendo mucho esta parte del control, ¿ok? Bien, bueno, continuando entonces, espero ya no me vuelva a sacar la plataforma de Zoom. Entonces, como les estaba yo comentando, la entrevista pues es esta acción que nosotros y nosotras pues implementamos en el momento con, tal vez con una persona o tal vez con un grupo, con la finalidad de ir recabando información, ¿no? Esta herramienta se utiliza mucho en una función de diálogo para poder ir profundizando y tener como que esta esencia de una entrevista, ¿no? Dentro de esta parte es importante señalar que una entrevista está muy ligada a esta parte de poder profundizar acerca de lo que queremos ir interactuando con una persona,
o con varias personas, pero con la finalidad de tener pues, prácticamente ese diálogo, esa conexión y prácticamente rescatar la información que nosotras o nosotros queramos como que ir estructurando, ¿no? El taller de entrevista pues prácticamente se enfoca en esto, ¿no? En poder implementar un buen diálogo, en poder tener un buen avance, poder desarrollar de la manera más adecuada la función de la entrevista, ¿no? Entonces, esta parte de la entrevista es como la fundamentación también que nos dicen de verse uno con el otro, ¿no? Entonces, la definición está muy amena. Existen muchas capacidades y como teorías de técnicas de la entrevista, pero prácticamente dentro de estos modelos o dentro de la fundamentación, pues nosotros nos vamos a ir como capitalizando en la más básica, que es el encuentro, en donde tenemos una comunicación o interacción humana que es de carácter directo con una persona. Puede ser también en grupo, como hemos comentado, y establece siempre una finalidad. Dentro de esta parte se van desarrollando muchos tipos de acompañamientos que también los vamos a ir viendo a lo largo de las clases y también identificar algunos aspectos que son de manera externa. ¿Ok? Algo que también implica esta parte de la entrevista es que se van a ir manifestando muchas gamas en función a los canales de comunicación, en donde pues implica también como que un poquito más esta finalidad o la práctica de poder realizar una entrevista, porque van a haber acciones verbales, la oralidad, cuestiones del auditivo para poder escuchar bien al entrevistado, la sinestética, los aspectos táctiles, lo que también se implementa mucho en esta parte de la entrevista es la comunicación no verbal dentro del sistema del cuerpo, movimiento, gestos, ¿no? Entonces, inclusive también esta parte del tono, el volumen que vamos utilizando y cómo también se va pues estructurando a lo largo del desarrollo de la entrevista. Dentro de esta categorización también encontramos que las entrevistas son de muchos aspectos. En este caso yo hice énfasis hace un momento con esta parte de la entrevista orientada a un factor educativo, con esta parte de la orientación educativa, pero también están las entrevistas que son laborales, las entrevistas clínicas, las entrevistas en una población con infantes, entrevistas familiares, entrevistas educativas, ¿no? En un aspecto psicopedagógico, hay también entrevistas deportivas, entrevistas médicas, entrevistas sociales, ¿no? En sí, la entrevista, pues sí se desarrolló originalmente para poder recopilar mucha información, en donde se puede trabajar en un rango de infantes con adultos, con una población tal vez un poquito reservada o más extensa, ¿no? Parejas, grupos, familia, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque dentro de esta manera de taller de entrevista, pues vamos como que pues, prácticamente aclarando nuestros objetivos, qué población nos vamos a ir dirigiendo y cómo lo podemos realizar. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy interesante también dentro de las principales ventajas de la entrevista que nos ayudan pues como a ir implementando la información, a ir acompañando y dar como que una fundamentación. ¿Ok? Esto como una intro acerca del concepto de la entrevista, que prácticamente es esta interacción de diálogo con la finalidad de recopilar la información que nosotras y nosotros necesitamos. Dentro de esta misma categorización, pues vamos a diferenciar que hay tipos de entrevista, pues hay muchas formas de ir clasificando las entrevistas y esto depende mucho de la disciplina que estemos implementando, ¿no? De lo que les había comentado hace un momento, ¿no? Entonces vamos a tener como que entrevistas en función a objetivos, ¿ok? Va a estar la entrevista de investigación, que esto se usa mucho en metodología de la investigación para poder ir delimitando los datos, ¿no? Que el objetivo es prácticamente ir recolectando la información que nosotros necesitamos para ir resolviendo alguna pregunta de investigación, ¿no? Ya sea un fundamento cuantitativo, cualitativo, cualitativo, ¿no? Y se conduce mucho en un tema de investigación. ¿Okay? Está la entrevista que ustedes van a estar efectuando, que es la psicopedagógica o la psicoeducativa. Y prácticamente el objetivo de este espacio en función a la entrevista es que ustedes vayan determinando las posibles
interferencias entre el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Al estar en orientación educativa, pues es estar muy ligados en las capacidades intelectuales, en las habilidades, ¿no? Y entra mucho también este papel de la función de la orientación vocacional, ¿ok? Esto para ir determinando las características de los alumnos en función de aprendizaje, inclusive encontrar algunos conflictos y también ir como que dando solución o respuestas a cada una de ellas. Repito, esta parte de la orientación vocacional, que tiene como finalidad de ir asesorando a los alumnos a la elección de alguna profesión o alguna vocación que ellos tengan, también a elegir una escuela, alguna carrera, y esto siempre en función a las características personales que tengan los alumnos, ¿no? Así como también los intereses. Se mide también lo que es el CI y los estilos de aprendizaje, ya sea visual, auditiva, ¿okay? Por secuencia observacional, ¿no? Entonces, vemos que dentro de esta parte pues cumplen objetivos muy diferentes. También está la entrevista laboral, que también es un tipo de objetivo diferente y prácticamente aquí implica mucho el conocer las características de un candidato para ver si es apto o no. Está también la entrevista clínica, que es prácticamente es ver el funcionamiento de la personalidad de una persona, ver qué está pasando, cómo resolver los conflictos que puedan ir aquejando, ¿no? Y el método de entrevista que más se usa en este proceso pues es la metodología de diálogo para poder recopilar la información, para poder inclusive aclarar algunas dudas, poder desarrollarlo de la manera más adecuada, ¿ok? Y obviamente como cada entrevista tiene un objetivo, tiene un modelo para poder acompañar y cumplir como que una finalidad, van a haber tipos de entrevistas por estructura. Yo pienso que esto ya lo han realizado, en algún momento creo que han planteado lo que es interrogantes para poder desarrollar algún tipo de entrevista, ¿ok? Y pues se van a dar cuenta de que hay entrevistas que son estructuradas. Esta clasificación requiere como que una serie de preguntas que vayan acompañando el movimiento y el ritmo de la entrevista. En un momentito vamos a ir como que viendo esta parte del report, que es del inicio, el desarrollo, que es la implementación de la información, y el cierre para poder hacer una retroalimentación acerca de lo que estamos comentando. Entonces, en función a esto, pues vamos a ver el tipo de entrevista por estructura, y la primera es la entrevista estructurada, que es esta fundamentación de diálogo, pero mediante el acompañamiento de interrogantes súper planteadas, ¿no? Este tipo de entrevista pues tiene como que una presentación muy directiva funciona un cuestionario, ¿no? Y este cuestionario debe de estar muy sustentado, bien estructurado, en donde el entrevistado pues debe de responder cronológicamente cada una de ellas, ¿no? Entonces el cuestionario pues, nos ayuda para ir estructurando todo lo que vamos a ir marcando y esto también en función a la entrevista y el tipo de objetivo, ¿no? Vamos entonces viendo que esta parte de la entrevista estructurada pues sí lleva un mecanismo pues muy sistematizado para poder recopilar pues prácticamente la información. El tener el diálogo o el tener las entrevistas estructuradas nos ayuda también a dirigir y a tener un abordaje detallado, ¿no? Esto está ajustado siempre a ir respondiendo cada una de las preguntas y pues prácticamente la estructura pues es muy rígida, ¿no? Entonces seguir como que el lineamiento de cada una de estas preguntas que ya se han implementado y prácticamente es como que una guía para poder pues, recuperar la información, ¿no? La otra estructura en función a esta parte de la entrevista es la entrevista semi-estructurada, ¿ok? Pues esta modalidad es en donde el entrevistador pues sí lleva un guión de preguntas básicas, pero tiene una apertura para poder preguntar y cuestionar al entrevistado, ¿no? Sobre aquellos temas que se les vayan presentando o aquellos temas que sean de su interés. E inclusive pues tiene como que esta función de también de ir omitiendo algunas cuestiones que no sean tan cómodas para ir dando una fluidez dentro de el acompañamiento de la entrevista, ¿no? Esta parte de la entrevista semiestructurada lleva así un diálogo, pero no es tan rígida como la entrevista estructurada.
más que nada nos da una apertura para poder ir diferenciando o ir llevando como que otras ideas o ir preguntando inclusive algunas que vayan surgiendo en el transcurso de la entrevista. El objetivo dentro de esta entrevista, que es semi-dirigida, porque obviamente llevamos un guión, pero no es tan directiva, consiste prácticamente en tratar aspectos del entrevistado, pero mediante una invitación, ¿no? Entonces, si en algún momento no queda claro algo, pues se puede replantear una pregunta o se puede ir como que llenando algunas cuestiones vacías dentro de la información, ¿no? Entonces, en lo general, este tipo de entrevista, pues prácticamente se aplica después del inicio, ¿no? Primero empezamos como que indagando un buen rapport, un buen desarrollo, después vamos dando la fluidez del crono, del diálogo que tengamos y vamos como que desarrollando un aspecto más libre, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues podemos ver que la semiestructurada sí nos acompaña como en un guión, pero también nos da la libertad de poder ir compilando información en función a lo que se vaya desenvolviendo, ¿no? Acá recibimos datos tal vez un poquito más precisos que dan una claridad a la información. Al no ser estructurada, pues tenemos como que esta parte de ir explorando de manera más amplia, ¿no? Entonces, es una de las entrevistas que también son muy útiles y también dan mucha facilidad de acompañamiento. Y la última, que es la entrevista abierta o no estructurada, que esta sí se implementa mucho en la función de diálogo. En este caso, los entrevistadores tienen flexibilidad para ir adaptándose a la entrevista y a todas las características que se vayan presentando. Como no hay un guión y como no hay una estructura, pues es dentro de esta calidad de diálogo, pues un proceso tal vez un poquito más avanzado, porque es un procedimiento en donde pues, debemos de tener muchas habilidades de observación, de tono de voz, de identificación de ambientes, ¿no? Entonces, la ventaja de esta parte es que el entrevistador no propone temas ni hace sugerencias, pero prácticamente deja que todo esto se vaya mediante una parte de libertad de expresión, ¿no? Entonces, desde el propio punto de vista, los temas se van revisando en una cuestión muy relevante y prácticamente en esta parte de la entrevista que es abierta pueden haber improvisaciones, puede haber una intuición o la dirección se puede ir como quedando en una función de comprensión y análisis, ¿no? Entonces, al poder desarrollar esta parte de la entrevista que es súper abierta, pues nosotros tenemos como que el trabajo de tener una direccionalidad, pero siempre dentro de la libertad, dentro del esquema de la información que también deseamos rescatar, ¿no? Creo que esta es la más implementada también para poder implementar alguna entrevista. Las dos anteriores pues siempre vienen acompañadas por un guión, pero que también son muy asertivas en función a todo esto que podemos realizar para recopilar la información. Bueno, aunado a esto, pues podemos identificar que dentro del taller de entrevista o dentro de esta parte de la materia de la entrevista, pues tenemos que ir desarrollando muchas habilidades, ¿no? Y en esta parte, pues vamos a ver cuáles son las etapas de la entrevista. Como es un método o un instrumento de recopilación de datos, pues es un método metodológico que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. ¿Ok? La entrevista tiene pasos o fases, como ustedes lo quieran retomar, que se deben de seguir para poder alcanzar el objetivo o el éxito de lo que se haya propuesto, ¿no? El primer paso para poder desarrollar la entrevista es el inicio, que siempre debe de implementarse mediante el rapport, y el rapport es esta capacidad que debemos de tener para poder generar un clima de confianza, ¿no? Iniciar pues una entrevista con un buen saludo, con una calidad empática, un apretón de manos, una frase súper amable y una clara explicación de lo que se va a ir procesando dentro de la entrevista, pues apertura notablemente como que una secuencia de comodidad, ¿no?
Entonces, en muchas ocasiones, cuando implementamos alguna entrevista, vamos a encontrar que los entrevistados también vengan nerviosos, estén tensos, estén serios, ¿no? Y a veces esto nos va a ayudar también a tener una apertura más selectiva acerca de lo que podemos procesar, ¿no? Entonces, como la primera etapa es la de inicio, y se inicia con el rapport, es una de las más importantes, porque es la que va enmarcando la secuencia de tu objetivo. Si realizamos un excelente rapport en un inicio hacia una entrevista, pues podemos asegurar de que todo el desarrollo y el cierre pues va a ser un procesamiento muy ameno, ¿no? Entonces, la primera etapa es esta fase inicial, iniciando principalmente con el rapport, y el objetivo es que se pueda lograr que el entrevistado se sienta cómodo en presencia de quien esté siendo entrevistador y esté dispuesto a hablar lo más posible, ¿no? Fuera de cualquier otro tipo de cuestiones, pues también tener esta libertad dentro de lo que se vaya planteando. Entonces, el tema del rapport o esta parte de crear un clima con la persona que se está entrevistando, pues es muy importante. Entonces, lo que se hace en la secuencia del inicio es que va a durar los primeros minutos, ¿ok? No es como que nos quedemos anclados mucho en el rapport, sino es solo abrir una pequeña apertura para poder lograr el éxito y de eso depende también mucho la habilidad que nosotros tengamos en la comunicación y cómo también vamos creando esta atmósfera cálida de aceptación, en el cual el entrevistado se va a sentir más tranquilo, ¿no? Inclusive el reporte ayuda mucho a bajar la tensión, plantear cómo va a ser el desarrollo también ayuda a que se sienta en confianza y que sea una persona abierta y que no esté muy tímida, muy rígida, muy tensa. Y también algo que es muy interesante es que no se sienta juzgado o criticado, cuestionar lo que se les vaya pues, preguntando, ¿no? Entonces, el entrevistador pues sí tiene esta responsabilidad de generar pues, prácticamente este espacio de apertura hacia el inicio y ir construyendo prácticamente en una función más amena, ¿no? Independientemente del contexto, pues se va generando esta apertura y inicio. Dura alrededor, el inicio siempre va a ser relativo entre 2 o 3 minutos para poder generar esta empatía y posteriormente se va realizando lo que es la segunda etapa, que esta es la que tiene tal vez la direccionalidad un poquito más extensa dentro de la entrevista. La segunda etapa es la etapa del desarrollo y pues prácticamente es el núcleo de la entrevista. ¿Qué va a pasar en esta segunda etapa? Una vez que ya se generó el report, ya se dio el inicio, ya se hizo una presentación, pues ahora vienen ya las secuencias cronológicas a lo que nosotros queremos reestructurar como recopilación de información, ¿no? Entonces, esta segunda etapa, como es el núcleo de la entrevista, es en el que vamos a tener como que más observacionalidad, más direccionalidad, más importancia, con la finalidad de poder recopilar la información que necesitamos, ¿no? En esta parte de la entrevista, pues prácticamente se va a ir recaudando la mayor información, se va a intercambiar inclusive la información entre el entrevistado y el entrevistador. Va a haber análisis de la información también, se va dando como una confrontación también acerca de lo que estamos revisando en los temas, también vamos como que clarificando algunas cosas, se va como que tomando algunas decisiones y algunas líneas de acción. Pues prácticamente esta etapa del desarrollo es la más larga y la más profunda en cada entrevista. Pues ustedes cuando realicen la práctica se van a dar cuenta de que el inicio puede ser breve y el desarrollo es la que les va a ir como que tomando un poquito más de tiempo. Y como tercera fase o tercer nivel o tercera pauta está la fase final. Una vez que ya realicé mi apertura, ya realicé mi desarrollo, ya recopilé toda la información que yo sienta que necesité en el tema que estuve revisando, inicia la parte final o del cierre de la entrevista. Bueno, una indicación bien importante es también antes de terminar la entrevista, es comentarle al entrevistado que pues vamos a cerrar, ¿no? Esto con una anticipación para que también ya sepa qué es lo que se va a implementar, ¿no? En esta fase
Es casi muy importante con la del inicio porque prácticamente marca un objetivo muy direccional, en el cual el objetivo pues consiste en ir consolidando todas estas partes eh, de los logros que se hayan dado, ¿no? Entonces, como es muy importante decir que esto es para cerrar, se da una indicación en el cual nosotros implementamos como que una retroalimentación acerca de lo que desarrollamos en los temas, ¿no? Entonces, ya realicé mi inicio, ya tuve mi desarrollo de la entrevista, ahora toca el cierre. En el cierre prácticamente hago un resumen de los hechos que se hayan expresado o comentado durante la entrevista, con la finalidad de que quien ha sido entrevistado sepa que se le escuchó, ¿ok? Y que se le ofreció un tiempo de calidad y de observación y de escucha empática. Busca prácticamente esta última etapa ofrecer a la persona esta también, como que un espacio también para poder aclarar algunos malentendidos, por si en dado caso la información que estamos regresando no concuerda con lo que tal vez el entrevistado planteó. Y también se va como que aperturando a algunos otros rasgos específicos que tal vez no se pudieron comentar durante el desarrollo, ¿no? Y obviamente, pues esto, lo que les había comentado acerca de la escucha dentro de la retro, donde aseguramos y establecemos como que la seguridad de que toda la información y el desarrollo de nuestras preguntas, o si fue una entrevista abierta, pues fue muy construida, muy amena, y prácticamente dentro también de esta parte de la última fase, la persona entrevistada pues también puede proporcionar información relevante al final, ¿no? Y no quedarse con todo lo que dijo. Porque muchas veces pasa que en una entrevista o se nos omite con una pregunta o nos hace falta preguntar algo más y pues ya en el cierre pues podemos retomar prácticamente esto, ¿no? Entonces, también en esta última etapa es una función de un modelo tal vez un poquito más de cierre, ¿no? Y se empieza a dar como que una fundamentación estratificada dentro de esto, ¿no? Entonces, dentro de la práctica, o sea, con la entrevista, pues identificamos que es un fundamento muy importante, pues en su momento se aplica, se desarrolla y se implementa de la manera más directiva para que podamos recopilar la información que nos sirva, pero prácticamente también va como que abundando y construyendo cada una de estas partes. ¿Ok? Bien, me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna duda, algún comentario. Profe, Eh, todos esos, disculpa, no, Ok, todos esos maestra, puntos que nos está aclarando, Sara, ¿te escuchamos? todos esos puntos que nos está aclarando y nos está comentando y todo, eso es lo que también tenemos que tener mucho en cuenta para la entrevista que vamos a hacer en el video de la tarea de la actividad 3. Sí, exacto. Esto es lo que prácticamente se va a ir desarrollando. Ahorita estamos viendo como que esta función teórica. En la próxima sesión les voy a presentar aquí, les voy a compartir dentro de clases un formatito, el cual va a ser como un tipo, o pues por decirlo así, un tipo acordeón, en el cual ustedes van a ir como que identificando qué es lo que se va a poder procesar. Entonces, pues va a ser algo muy digerible, como van a tener el papel de entrevistadores, pues van a tener un marco referencial, ¿no? Yo les pedí que fuera una entrevista breve y corta para que no sea algo muy tedioso, porque sí, es una secuencia muy importante, ¿no? Pero a fin de cuentas todo esto que estamos revisando como intro, pues lo vamos a desarrollar y lo vamos a aterrizar cuando tengamos la práctica de la entrevista. ¿Ok, maestra Sara? Bien, maestro Eduardo, ¿quería comentar algo? sí, profe. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, antes que nada. Ya, buenos días, todavía es temprano. Bien, sobre todo lo que nos está mencionando y lo que hemos leído en estas páginas que nos tocó esta semana para esta actividad, solo mencionar la importancia, la verdad no sé si sí lo mencionó, pero como se cortaba no escuché, sobre los aspectos claves que se tiene en una entrevista. Y bueno, la lectura nos mencionaba sobre el saber, que hay que saber interrogar, ¿no? El saber preguntar, que las preguntas deben de ser ahora sí que claras
también el saber escuchar, porque no solo vamos a preguntar, sino también tenemos que entender lo que el entrevistado nos quiere comunicar. Esa es la importancia, la disposición, la lógica de las preguntas.